Los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El Consejo de Participación Ciudadana fue una innovación constitucional inspirada en el chavismo. Su fracaso carece de justificación, pues se mal aplicó o desde el comienzo hubo la intención de usarlo como instrumento dictatorial. En consecuencia, su desaparición es procedente, pero la clase política traspasaría a la Asamblea las facultades nominadoras de este Consejo en aroma de botín político. Eso habrá que verlo. Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Muy buenos días, un gusto. Hay dos proyectos de iniciativa ciudadana. Al respecto, ¿la Asamblea prepara el suyo solo con los bloques de mayoría? Existe un consenso, Alfredo, de que ese invento chavista, usted bien lo manifestó al inicio de esta entrevista, que es el Consejo de Participación Ciudadana, desaparezca. Todos los caminos llevan allá, a desaparecer un Consejo de Participación que nunca debió haber existido. Yo viajé como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano hace 11 años a Montecristi a decirles a aquellos que hacían entre comillas, la Constitución de Montecristi, que sería un gravísimo error el crear este quinto poder, violando lo que Montesquieu nos enseñó hace tantos años, los tres poderes del Estado, las tres funciones del Estado: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y el tiempo me ha dado la razón, el tiempo, Alfredo, nos ha dado la razón a los ecuatorianos, y existe un consenso enorme de que debe ser eliminado, y existen varios caminos. Qué bueno que existan varios caminos, qué bueno que existan varias intencionalidades con respecto a la eliminación del Consejo de Participación. Lo grave hubiese sido que no existan esas iniciativas, y hay varias. Y por supuesto, en mi humilde opinión, tendrán que consensuarse todas esas opiniones y esas iniciativas en una sola para hacer una sola consulta. Y no podemos hacer una consulta diminuta, sería un serio error, como usted lo manifiesta en su artículo de la revista Vistazo. Tenemos que hacer, en mi opinión, una consulta un poco más amplia, que inclusive aborde temas que son del quehacer político diario. Tenemos que ver qué hacemos, por ejemplo, a través de una consulta con la capacidad de contratación por horas a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral todos los años, en virtud de que el 62% de ecuatorianos está desempleado, subempleado o viven en informalidad. Tenemos que hacer algo con el Consejo de la Judicatura. Tenemos, en mi opinión, que quitarle de en medio y hacer una sala especializada. Tenemos que para una reforma parcial de la Constitución, según ya dictaminó la Corte Constitucional, de acuerdo al artículo 442 de la Constitución, los proyectos de iniciativa ciudadana siguen un trámite que difiere en el momento del segundo debate con el proyecto que se originaría en la Asamblea. Pero usted ha afirmado que nada impide unirlos, que se unirán los tres proyectos. Eso en gran parte depende de lo que se resuelva en el CAL, digamos. Así es, el artículo 442 tiene una vía, la vía aquella de la reforma parcial. Ese artículo 442 dice claramente que en 4 meses se pueden recoger firmas y luego tiene que darse un primer debate sobre lo que la Corte Constitucional haya aprobado, y luego un segundo debate 90 días después. Y después de 45 días, estimado Alfredo, vendrá lo que se denomina referéndum o consulta popular. Esto, en términos reales, en términos prácticos, es un año, más o menos. El artículo 441 es un poco diferente porque no establece aquello de recoger firmas, sino que la Asamblea, en un primero y segundo debate, con un año mediando el uno del otro, pueda reformar la Constitución, enmendar la Constitución. Cualquiera de los dos caminos llevan a lo mismo, pero también es cierto, y usted lo dijo al inicio, hay dos iniciativas con respecto al 442 y una con respecto al 441. Lo que debemos hacer es incorporar unos 3 o 4 temas que les puedo decir rápidamente para llevar adelante una consulta popular que sea mucho más valiosa, que reforme ciertos temitas de la Constitución que están mal. Por ejemplo, el tema, hay que eliminar el quinto poder en su conjunto, hay que ver qué hacemos
con el Tribunal de Cuentas inherente a la Contraloría General del Estado. Hay que ver qué hacemos con el Consejo de la Judicatura. Hay que establecer una sala especializada, como siempre fue, de la Corte Suprema de Justicia, hoy llamada Corte Nacional de Justicia. En el país creemos que cuando se le cambia de nombre a una institución ya todo funciona bien. No es así. Tenemos que actuar con inteligencia, con cabeza, hacer una consulta popular que tenga valor. En la práctica, Alfredo, cualquiera de las dos vías será un año, un poco más de un año. Estaríamos hablando de quizás octubre del año 2020, muy cercana a la fecha de la primera vuelta electoral del 21 de febrero del 2021. Por tanto, no solamente por razones de orden económico, ahora, pero hay una cosa, sino por lógica. Habría otra posibilidad también, que el referéndum podría ser para escoger entre los dos proyectos de iniciativa ciudadana, el diminuto y el más amplio. Así es, yo prefiero el más amplio. Es una opinión muy personal mía, prefiero el más amplio, porque si ya le vamos a pedir a los ecuatorianos que se acerquen a las urnas para pronunciarse sobre reformas a la Constitución, creo que hay que ser lo suficientemente responsable como para cambiar aquello que está mal. Por decirle un tema así rápido, el tema de los transgénicos, serio error que cometieron en Montecristi con el señor Viciano y su combo, y eso hay que repararlo, hay que corregirlo. Hay que corregir el tema del quinto poder en su conjunto. Es un quinto poder que tiene ahí metido a este invento chavista del Consejo de Participación Ciudadana. Hay que hacer algo con respecto a la petición del gobierno y de la Contraloría inherente al Tribunal de Cuentas para que se vigile mejor las platas de todos. Es decir, que usted lo que está planteando es que la única reforma parcial que está prevista debe comprender otras preguntas, o sea, las preguntas que fueron planteadas o que son planteadas por iniciativa ciudadana, y luego las que se refieren a las competencias del Banco Central, a la deuda, a la prohibición del trabajo por horas, a la dolarización, etcétera. O sea que hay una serie de temas pendientes que se han intentado modificar por leyes, pero que no son suficientes, sino que deben ser reformadas en la Constitución. Eso sería lo que usted propone. Sí, Alfredo. En mi opinión, sí, Alfredo. Vamos a ver si logramos que esta opinión mía pues surja o camine con los diferentes bloques legislativos. Le decía al inicio de la entrevista que existe un consenso enorme para cambiar la Constitución, pero ya que vamos a hacer aquello con respecto al Consejo de Participación, cuyo juicio político además será pasado mañana miércoles, tiene que hacérselo más ampliamente. No puede ser una consulta diminuta que haga que nada cambie. Las cosas tienen que cambiar. Hay otros temas también que están en el tapete, presentados por asambleístas muy respetables. Está el tema del fondo partidario permanente. Por allí hay un tema de eliminación de las viceprefecturas y vicealcaldías. Hay temas inherentes al matrimonio igualitario. En otras palabras, Alfredo, si queremos consensuar entre los diferentes bloques, hay que ser lo suficientemente abierto para escuchar al del frente. Pero aquí habría un problema. Digamos, las preguntas planteadas se refieren a un solo tema, precisamente por celeridad, por tiempo, porque todo lo que usted está planteando prácticamente serían temas de una constituyente, es decir que los debates serían muy largos. En cambio, los proyectos de iniciativa ciudadana, que es el tema que se ha planteado, son diferentes, pues el uno es diminuto, solo suprime el Consejo y transfiere sus poderes nominadores a la Asamblea, pero el otro es más completo, establece, como usted señaló, pues el procedimiento a seguirse, crea la Cámara del Senado, en la Asamblea, etcétera. Pero por razones de tiempo, los bloques de mayoría no preferirían el proyecto de minuto porque es una idea personal la que usted plantea, pero sin embargo lo que prevalece son lo que decían las diferentes bancadas. Más allá de una idea personal, Alfredo, estoy recogiendo la opinión de muchos asambleístas. 10 asambleístas han presentado proyectos de reforma a la Constitución. Lo que hago yo como vicepresidente es acoger lo que los otros piensan también. Es más, tuvimos una reunión con el presidente de la Asamblea, los vicepresidentes y los miembros del CAL, con todos los jefes de bloque y aquellos asambleístas que han presentado reformas a la Constitución. Esas reformas merecen respeto, esas opiniones merecen respeto. Lo que yo estoy diciendo esta mañana en ECO
Francisco avisa es que hay que atender esas peticiones de otros asambleístas y quizás no hacer solamente una consulta diminuta que implique la eliminación de algo que en la práctica hay consenso de que se elimine, pero tenemos que ir más allá, tenemos que hacer una consulta un poquito más reformatoria, si cabe así decirlo, a fin de que las intencionalidades de los diferentes... Pero no temen que luego serían de 3 años ya cuando se estén listas las reformas, el desgaste de la Asamblea sea mayor que ahora y que simplemente la gente vota a veces por quien propone una reforma, no tanto por su contenido, sino por el hecho de ser quien la propone, a quién apoya, a quién le da el voto, y que pueda haber Alfredo, el peligro de que haya un no rotundo a un conjunto de reformas que son sumamente necesarias para la República. Alfredo, en la vida y en la política, con mayor razón, hay que hacer las cosas que tienen que hacerse, con frontalidad, hay que ser auténticos en política, hay que decir las cosas como son, y todos tenemos la intención de reformar la Constitución en cuanto al Consejo de Participación Ciudadana, pero también queremos saber qué hacemos con el Fondo Partidario Permanente. Hay cosas que deben hacerse, obviamente en todo hay riesgos, sin duda alguna, pero yo creo que tenemos que ser directos, por lo menos yo opino que no podemos hacer una consulta diminuta, porque si vamos por ese lado, Alfredo, mucho más recomendable sería ir por el lado de la enmienda, que no implica consulta popular, sino que simplemente enmendamos en 2 debates, mediando un año entre el primero y el segundo debate, y cerramos el Consejo de Participación Ciudadana. Pero quedan temas en la Constitución que deben ser reformadas. Esa es mi opinión. Obviamente yo me someteré a lo que digan los demás asambleístas, a lo que digan los jefes de bloques y las bancadas legislativas, pero mi opinión es esa y la digo con franqueza y le he manifestado con franqueza. Tenemos que reformar ciertos temitas. Obviamente el ojo de la gente está en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que posiblemente sea censurado el próximo miércoles, pasado mañana, pero la pregunta que me hago yo y le hago a la opinión pública es eso suficiente? En todo caso queda planteado por Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, una reforma más completa que las que se están planteando hasta ahora. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Yo soy el agradecido, Alfredo. Muchas gracias.